Nosotros adoramos a un Dios, es un solo Dios que se manifiesta o se nos da a conocer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Si alguno de ellos faltara, no sería Dios, pero Dios es uno y se ha manifestado. Y estuvimos viendo sus características de las cualidades que Él tiene que son asombrosas. Y una de las cosas es de que Dios es amor. Y así que hoy vamos a ver las consecuencias de ofender al Padre, las consecuencias de ofender a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué pasa con aquellas personas o aquellos seres que ofenden a Dios? Vamos a empezar diciendo que lo que dice la Biblia en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Dios es amor y Dios también es santo. Santo, Él es puro, sin mancha, Él es perfecto, Él no tiene nada de impureza. También quiero que tengamos en mente esto, que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es solamente Dios, el único digno de ser alabado, de ser adorado, de ser glorificado, de ser honrado, es Dios. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque Él es el creador y el autor de todas las cosas. Y Él hace lo que quiere, tal como nos lo dice el Salmo 115, verso 3. ¿Dónde está Dios? Dice el salmista. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. O sea, Él es todopoderoso. Él está en los cielos. Y estamos hablando de el Padre. El Padre está en los cielos. Y todo lo que Él quiso, simplemente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Veamos también lo que nos dice en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6. Dice la Escritura: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, lo que usted ve aquí en la atmósfera, los cielos de los cielos. Eso es profundo. Los cielos de los cielos. O sea que después de esto que usted ve, hay otro cielo y otro cielo, el tercer cielo, que es donde vive Dios. Y lo hizo con todos sus ejércitos. Y cuando hablamos de ejércitos, estamos hablando de algo grande, de algo poderoso, de una majestuosidad, como cuando se realizan los desfiles militares de los países, donde sacan a presumir sus armadas, sus aviones, sus tanques, sus cohetes. Bueno, este Dios, el que venimos a adorar aquí, por eso venimos a adorarle. O sea, por eso venimos a darle las gracias y le honramos al venir nosotros aquí, porque Él hizo los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, hermanos. Mire, todas las estrellas, Él las llama por su nombre. Se llega a pensar que cada estrella representa un ángel. Así que imagínate, si esos son sus ejércitos celestiales que están ahí a su disposición, el día que Él diga, vengan para acá, todas esas estrellas acuden a Él, si es que cada estrella representará un ángel. Todas las estrellas Él llama por su nombre. Dice, Él hizo los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, todo lo que hay en esta tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Y dice, ¿qué más dice? Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Él es el que nos sustenta. Por eso venimos. Por eso hemos a un lado todas las cositas tontitas que nos puedan entretener. Y aquí venimos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida, hermano. Él es el que nos da el sustento. Él es el que nos permite respirar. Él es el que con su misericordia es tan grande que Él a todo mundo trata por igual. Él no hace acepción de persona. Obviamente, Él ama a los que le aman. Él bendice a los que le aman. Y aún así, con el malo, con el impío, con el pecador, Dios le muestra su misericordia. Él da vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante Él.
¿Por qué se postrará ante Él todo el ejército, todos sus ángeles, que son millones de millares? ¿Por qué se postran ante Él? Porque Él es todopoderoso, porque Él es amor y porque están agradecidos de haber sido creados por ese Dios grande. Ahora, ¿qué más vemos de Dios? En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, nos dice la escritura este es el mensaje. ¿Cuál mensaje? El que hemos oído de Él. Lo hemos oído y también así nosotros lo anunciamos. ¿Cuál es este mensaje que anunciamos, hermanos míos? Dios es luz. No hay mucho que explicar. Él es luz. Y aclara, por si a lo mejor nos queda alguna duda, y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Y qué significará las tinieblas? En las tinieblas hay oscuridad, uno tropieza, uno no ve, uno anda perdido, pero también significa maldad, significa impureza. Hermanos, Dios es luz. Lo hemos oído y lo anunciamos. Él es luz y no tienes ninguna tinieblas. Si vemos también en Deuteronomio capítulo 32, verso 4, acerca de nuestro Dios, dice que Él es la roca, una roca cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. ¿Por qué lo compara aquí Moisés como la roca? Porque es el que les provee todo, el que les provee la fortaleza. Él es la defensa ante los ataques. Se refugian detrás de una roca. ¿Y qué le pasa a la persona? Nada, porque la roca los defiende. Porque todos sus caminos, dice Moisés, son, ¿qué cosa sus caminos? Rectitud. Son rectos. De verdad. Dios de verdad, dice. Dios de verdad. Una vez más, Él es luz. En Él no hay tinieblas. Él es verdad. En Él no hay mentira. Y lo dice. Y sin ninguna iniquidad en Él. Y cuando dice iniquidad, eso es perversión. Porque muchas veces las personas se le ve la cara, una cara de santo, que hasta a veces se les puede percibir una aureola. Pero vaya usted a saber cómo es en el corazón. Recuerda que dice ese dicho, cara vemos, corazones no sabemos. Pero sin embargo aquí nos dice la escritura que en Él no hay iniquidad. En Él es una pureza absoluta. Él no tiene ningún tipo de maldad. Él es justo, es recto. Este es el Dios que venimos a adorar. Por eso hacemos a un lado todo lo demás. Por eso venimos aquí. ¿A qué? A adorarle. Venimos aquí a hablar con Él. Ni siquiera para hablar con el presidente. Para hablar con el presidente tendremos que sacar una audiencia y vaya ustedes a ver si nos dan la audiencia. Pero aquí, al Rey de Reyes y Señor de Señores, venimos a orar, venimos a adorar. Él es nuestro todo Él es. Pero ahora vamos a ver, amados, con todo esto que hemos visto, que Él es el creador, Él es santo, Él es luz, Él es recto, no hay iniquidad en Él, Él es verdad, Él es justo. ¿Habrá alguna razón por la cual ofender a Dios con todas estas características? No tiene que haber ninguna razón, pero vamos a ver el primer ofensor. ¿Qué le sucedió a ese primer ofensor? El primer ofensor, ¿quién fue? Lucifer y luego sus ángeles. Ese fue el primer ofensor. Pero vamos con la Biblia a ver, a deducir cuál fue el motivo de su rebelión. Porque para que tú te rebeles, para que tú ofendas a alguien, tiene que haber un motivo. ¿Me entiendes? No nada más no tiene que ser de gratis. Pero con los textos que vimos anteriormente, hermano, no hay razón de ofender a Dios. No hay. No la hay. Sin embargo, Dios a sus criaturas las hizo con algo que se le llama, que se le define como el libre albedrío. ¿Por qué libre albedrío? Porque Dios, en su perfección y su amor, Él no creó robots, Él no creó seres programados. Él creó a sus criaturas con el libre albedrío de adorarle, de
de darle una adoración, de darle una entrega espontánea de corazón a Él. Ese es una cualidad divina, algo muy hermoso que podamos adorarle a Él. Pero el motivo de la rebelión, de acuerdo al profeta Ezequiel capítulo 28, verso 12, donde el Señor está profetizando, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Obviamente Dios agarra a un hombre para dar una profecía, para revelar misterios que tal vez no estaban dichos. Y a este rey de Tiro, y dile así: así ha dicho Jehová el Señor. Como dijo: a ti te lo digo, Juana, entiéndelo tú, María. A esa María que le estaban dando el mensaje, o sea, a esa Satanás que le estaban dando el mensaje, nada más que el Señor agarró al rey de Tiro. ¿Para qué? También para revelar algo, hermanos. Como dijo el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces dice: tú eras el sello de la perfección. Cuando Dios hizo a este ser, lo hizo con un sello de ¿qué? Perfección. También lo hizo lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que era una perfección absoluta este ser. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice Dios: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hubo una fiesta cuando Dios había creado ya muchas cosas, Dios, muchos ángeles, y estamos hablando en la eternidad. Obviamente aquí dice en el día, o sea, en el momento de tu creación, hubo una fiesta, hubo tamboriles, hubo flauta, hubo una orquesta. ¿Por qué? Porque se estaba creando un ser muy hermoso. Luego dice: estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y el que está hablando aquí es Jehová. El que está hablando aquí es el Creador. Él lo puso a ese ser en el santo monte de Dios. Aquí lo dice, ¿verdad? Así lo dice. Lo puso en el santo monte de Dios. Ahí donde está el Padre, ahí lo puso. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Y dice el Señor: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue esa maldad? Bueno, la maldad fue que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y luego dice: por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Quién lo echó? El Señor. Lo echó del monte de donde estaba el Padre. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué? Porque hizo una gran maldad. Empezó a contratar. Fue lleno de iniquidad. O sea, como dice más adelante: te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de su esplendor. Él era un ser perfecto, pero él se la creyó demasiado y empezó a sembrar la discordia entre los ángeles, como dice también la escritura en Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la última es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y qué hizo este ser nefasto? Bueno, era un ser perfecto. ¿Qué hizo? Se vio en el espejo, se vio hermoso, se vio lindo y vio cómo todas las criaturas venían y adoraban al Padre, lo adoraban, lo alababan, lo glorificaban. Digo: no, pero si yo también soy guapo, yo también soy poderoso. Y empezó a contratar, empezó a sembrar la discordia. ¿Y saben qué? No fue un engaño, fue una iniquidad. Fue una iniquidad que empezó a hacer, a pervertir el pensamiento. Pero ¿por qué le rinden adoración a él? O sea, como que la teocracia, no, vamos a hacer la democracia. Vamos a hacer algo aquí por votación, a ver quién va a reinar aquí, ¿no? ¿Quién va a ser el mero bueno? Dice: te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Hermano, una cosa: aquella persona que tenga algún don o que tenga alguna habilidad, calladito se ve más bonito.
Dele gracias a Dios porque todo lo que tenemos es por Dios. Porque si nos empezamos a enorgullecer, es el principio de toda caída. Se ensoberbeció él en su corazón. Y luego dice, yo te arrojé por tierra. El Señor lo arrojó. ¿Qué tenía que hacer este ser ahí? No, ya tú te puse ahí en el monte de Dios, ahí. Pero ¿hiciste esto? Fuera. Lo arrojó de él. Porque Dios, ¿cómo se atrevió a levantar su mano contra el Dios Todopoderoso? No era tolerable. Luego dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades. Fueron muchas maldades. Y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, con el estar sembrando discordia entre todos los demás ángeles, profanaste tu santuario. Tenía un lugar especial en el cielo, tenía un lugar especial delante de Dios. Y que profanar significa tener de menos o menospreciar lo santo y lo sagrado. Lo menospreció. Como lo hizo Esaú. Fue un profano. ¿Por qué profano? Porque él tenía el derecho de la primogenitura y simplemente lo despreció. Así es, una persona profana es aquella que toma lo santo como cosa de menos. Ser profano es saber lo que tú tienes que hacer, la santidad, y darle el honor. Pero ser profano, que no le vale, que le vale mucho, o que no le vale nada, mejor dicho. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, dice Dios. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo sacó fuego de su poder, o sea, la influencia de su Santo Espíritu se la quitó. Sencillo. Eso es terrible, hermano. Porque es una maldad terrible. Todas las criaturas, todos los ángeles tienen Espíritu Santo, por eso adoran a Dios, porque el único que pone el querer como el hacer de su buena voluntad es Dios. Pero cuando ya la persona no quiere, está blasfemando el Santo Espíritu, ¿qué le hace? Ya se lo quitó. Te lo quitó. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Veamos también lo que nos dice el profeta Isaías con respecto a este ser. Hay otra versión para que veamos. Isaías 14, versos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, fíjese, aquí nos da otra pista más de lo que pasó. ¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Qué decía? Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿En el monte de quién? Del testimonio. A los lados del norte, a las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué? ¿Y seré qué? Semejante al Altísimo. Seré semejante al Todopoderoso. Pero dice, mas tú derribados eres hasta el Seol, hasta el infierno, a los lados del abismo. Ahora, el Seol, yo no creo que existiera antes. Yo creo que el Seol, yo creo que Dios lo hizo todo, ¿no? Pero el Seol fue creado, el infierno, para el diablo y sus ángeles. Porque es la prisión que deben de tener ellos. Pero fíjense una cosa, hermano. No solamente pecó él, sino pecaron todos esos seres. Y Dios dejó que sucedieran las cosas. ¿Por qué Dios no pudo aniquilarlo así? Pudo haberlo hecho, ¿verdad? ¿Saben qué? Dios es amor. Es amor. Y quiera o no, duda, pudo haber quedado sembrada en el resto de los ángeles. Que la duda es terrible. La duda es terrible. Por eso Dios no, lo arrojó. Ok, lo arrojó. No, aquí no mereces. A ver qué vas a hacer ahora. Y dice la escritura en cuanto a los ángeles que pecaron también, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonó a estos ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí no dice infierno en lugar de Seol,
los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué? Aquí surge la pregunta, ¿por qué, amados hermanos, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? Veamos lo que nos dice aquí los apuntes. Dios no perdonó a Lucifer por el pecado de orgullo y rebelión. Lucifer nunca se arrepintió de su elección ni buscó perdón. O sea, si Lucifer no quiso. Mire, hermano, el orgullo eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene el orgullo. Te bloquea. O no te bloquea, simplemente es una maldad muy profunda. Porque aunque sabes que estás mal, no lo aceptas. No lo aceptas, sencillo. Como decía a veces un dicho, Jalisco nunca pierde. Y si pierde, arrebata. O sea, nunca pierde. Es el orgullo. Eligió permanecer en su estado de desafío constante hacia Dios, en contraste con nosotros los seres humanos que podemos arrepentirnos. Fíjese, Lucifer, al ser un ángel perfecto, creado por Dios, cometió un pecado imperdonable que lo colocó más allá del alcance de la misericordia divina. Él fue un ser perfecto. Él estaba en las condiciones perfectas. En el cielo todo era perfección. En el cielo no faltaba nada. El ser humano también fue creado perfecto, pero en un ambiente muy diferente al del cielo, en un ambiente terrenal, quiera o no, que era perfecto el hombre, tenía sus limitaciones y el hombre no había visto toda la gloria y el esplendor de Dios en el cielo. El hombre estaba solo en la tierra. De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, estaba solo en la tierra, obviamente con todos los animalitos, pero no había otros seres angelicales que estuvieran con él. Estaba el hombre aquí solo. Por eso el hombre Dios le dio esa misericordia de arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente, como dijo Eva, la serpiente me engañó. Ella fue engañada, el que transgredió fue Adán, pero eso vamos a verlo más adelantito. Rebeldía y orgullo, los ángeles que pecaron liderados por Satanás, se rebelaron contra Dios por su propia voluntad, motivados, escuche muy bien, motivados por la soberbia y un deseo de destruir el plan de Dios. Soberbia, hermanos, eso es terrible, no sea soberbio, o mejor dicho, no seamos soberbios. Y la falta de arrepentimiento. A diferencia de los seres humanos, los ángeles caídos no mostraron arrepentimiento ni buscaron el perdón de Dios, sino que se mantuvieron en un estado de rebelión constante. Por eso Dios no los perdona. Por eso, porque ellos pecaron en la eternidad. ¿Y el hombre pecó? ¿Dónde pecó el hombre? En la tierra, donde ya había tiempo. En la eternidad es muy diferente. Aquí, pues Dios se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea que aquí que vemos que el orgullo, rebelión, falta de arrepentimiento ofenden a Dios. Y cuando Dios se ofende, Él es serio. ¿A Satanás que le dio una oportunidad? No, no tenía oportunidad. Y por eso lo desterró del cielo. Veamos a los segundos ofensores, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes son estos segundos ofensores? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Génesis 1 que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. No está aquí, pero yo lo estoy recordando. Dios hizo, hagamos al hombre. Dios dijo, hagamos al hombre. Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre. Entonces, luego nos dice en otra parte de la Escritura, 1:17, si no mal recuerdo, de Génesis, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando dice Jehová Dios, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Dijo Dios, hagamos al hombre. Ok, Padre. Jehová Dios, el Hijo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Sopló. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Pero ese aliento de vida no es cualquier cosa. Es el Espíritu de Dios que lo sopló. Y ese espíritu creativo de Dios, el Espíritu de Dios, vino y activó ese muñeco de barro, le dio vida a todo. Entonces, ¿qué pasó después? Tomó pues Jehová al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. ¿Y qué vemos después? Que en el capítulo 3
Viene la serpiente y le dice, con que Dios dijo, no comerás de todo árbol que hay en el huerto. Y la mujer dijo, no, Dios dijo que no comamos del árbol y que ni le toquemos. Dios no dijo que no le tocaran, simplemente le dijo que no comieran. Pero la mujer, le digo, es que a veces uno como que quiere ayudar a Dios a predicar lo que Dios. No, Dios dijo, no le comas, no, y que ni le toquemos. Hay que tener, para eso hay que tener mucho cuidado. Cuando uno habla palabra de Dios, hable palabra de Dios, porque de cada palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y hoy, cada burrada que dicen las personas, los predicadores, que da miedo. Entonces, ¿qué pasó? Nos dice que la mujer vio, después que le hizo esta oferta, que seréis como Dios. Seréis como Dios. Y sí es cierto, el ser humano hoy es como Dios. Sabiendo, ¿y qué significa ser como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Pero ella se imaginó que iba a ser como Dios de Todopoderoso. No. Y eso es lo que se cree hoy mucha gente. Ustedes somos dioses y lo que decimos, lo que dice tu boquita, eso sucede. Por favor, yo decreto. Usted no decreta nada. El único todopoderoso es nuestro Creador eterno. Él es el poderosísimo. A Dios no se le da órdenes, ni se le truenan los dedos. Pero bueno, por eso nos dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos desobedecieron. Luego vino Dios, ¿dónde estás tú? Se escondieron. La mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. Y la mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. O sea, la mujer fue engañada. El hombre no, porque el hombre pecó, porque amaba a esa mujer y no la quería perder. Digo, si se vaya me voy yo también. Pero luego el pecado, mire, lo que hace el pecado cochino, que acobarda al ser humano. Porque mientras no había pecado, daba su vida por ella. O sea, me hundo con ella. Pero cuando ya pecó, ya la dignidad, el pecado quita la dignidad a la persona. Ella, la mujer que tú me dices, le echándole la culpa a Dios. La mujer dijo, no, la serpiente me engañó. Y sí fue, ella fue engañada. El hombre transgredió. O sea, uno desobedeció y el otro transgredió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ello? Ofendieron a Dios. ¿Qué dijo Dios? Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Estaba Jehová Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Es como uno de nosotros. ¿Cómo era? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, dijo Jehová Dios, nuestro Señor, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué pasó? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Puso querubines. Los sacó de su huerto, de su casa. Era la casa. Él le puso esa casa, hermano. Él le puso ese huerto. El hombre lo único que tenía que hacer es llegar y comer. Y para entretenerse, Dios ¿qué le dijo? Lábralo y cultívalo. Cultívalo y guárdalo. O sea, el hombre fue, el trabajo es una bendición, hermano. No es una maldición. Pero luego le dijo Dios, ahora con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Pero antes no, hermano, el trabajo es una bendición. El hombre que no trabaja, dice la Escritura, que no coma. Sí lo dice. Y lo echó, hermano, lo echó del árbol de la vida. Así que en esto vemos que la desobediencia y la transgresión ofenden a Dios. O sea, a Dios es cosa seria. Por eso estamos viendo las consecuencias de la persona que ofende a Dios. La mujer desobedeció y el hombre transgredió, porque es un poquito más pesado el transgredir que desobedecer, aunque es lo mismo. Porque un niño puede desobedecer, nomás porque desobedece. A un niño tú le das, mira, tómate esta medicina, y no la toma. Pero un adulto, tómate esta medicina, el adulto simplemente porque no quiere y no quiere. Ya tiene conocimiento, ¿me entiendes? Ya sabe que si no quiere, no quiere, sencillo. Es un pecado un poco más fuerte. Entonces, desobediencia y transgresión ofenden a Dios. Veamos rápidamente al tercer ofensor.
¿Quién fue el tercer ofensor de acuerdo a la Biblia? Caín. Vemos en Génesis capítulo 4 del 1 al 12. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió, dio luz a Caín y dijo: he aquí he adquirido varón con ayuda del Señor. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Y qué pasó? Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. O sea, tuvo otra cara. Se enojó mucho. Fíjese bien. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? Ay, no es para tanto, ¿no? Oye, ¿será que Dios es amor? ¿Por qué te has enojado? O sea, Dios no hace nada, no es un tirano. Él es un Dios de amor. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué? A ver. Yo me imagino a Dios. A ver, Caín. Venga, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa cara? Luego le dice: si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. Si haces bien, mire, hermano, la ofrenda que Dios se le llevaba, la ofrenda a Dios, tiene que ser una ofrenda de corazón. No creo que haya sido la ofensa, como algunos han dicho, de que Dios presentó frutas o calabazas. No creo que eso haya sido la ofrenda. No que porque Abel presentó lo que debería haber presentado, un cordero, y Caín sabía que tenía que presentar un cordero. Mire, hermano, si Caín se dedicaba a labrar la tierra, obviamente tenía que traer su ofrenda de la tierra. Y si el otro se dedicaba a criar ovejas, obviamente tenía que traer. Pero no fue eso. El problema fue aquí la intención del corazón, porque Caín venía con una intención: ok, tengo que cumplir aquí con el Creador, tengo que cumplir con Dios. Mientras que Abel venía con un corazón bonito y precioso a adorar a Dios. Él venía. Por eso Dios vio a Caín, no le agradó Caín y su ofrenda, pero vio con agrado a Abel y su ofrenda, y se enojó. Y Dios le dice: mira, no te enojes. Si tú haces el bien, vas a ser aceptado. Pero si no haces el bien, fíjese muy bien, si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia. El pecado está a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. ¿A quién debes dominar? ¿A Abel? No, al pecado. Porque antes yo creía que tenía que dominar a Abel. Así creía antes yo. No, el pecado. Por eso, mire, hermano, el pecado puede estar a la puerta de tu corazón. Puede. Pero tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Aún el hombre, si quiere no hacerlo, no lo hace. Porque nadie obliga al ser humano a pecar. Dijo Eclesiastés 7:29, el sabio: solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. A nadie le ponen una pistola para pecar. Simplemente lo hace. Por eso le dijo el Señor: el pecado te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano, después que Dios le dio esa advertencia: vayamos al campo, Abel. Ya iba Abel. Y aconteció que cuando estaban en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y le quitó su vida. Luego dice el Señor, regresa el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano Abel? El pecado lo dejó que lo dominara. No quiso. Pudo haber dicho: ¿sabes qué? Hice algo malo. Le quité la vida a mi hermano. Pudo haberlo dicho. Pudo. Porque Dios le lo advirtió desde antes. Y Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? Luego le dice él: no sé. ¿Qué? ¿Soy yo acaso
el guardián de mi hermano? ¿Qué? ¿Yo soy el babysitter de mi hermano? ¿Yo soy su cuidador? Eso, hermano, es terrible. Esta frase, ¿qué demuestra? Demuestra desfachatez, demuestra insolencia, demuestra una falta de respeto. Por eso le dijo, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Vemos las consecuencias de ofender a Dios. O sea que vemos que la apatía, trajo su ofrenda apáticamente, o aquellas personas que van a las iglesias apáticamente por compromiso o porque los llevan. Eso es apatía. Estás presentando una ofrenda que no agrada a Dios. Por eso este mensaje está diseñado para que la persona aprenda y no ofenda a Dios. La insolencia ofende a Dios, porque es ser grosero con Dios. Digo, hay gente que es insolente con Dios, que no le respeta. ¿Y eso qué trae? Como consecuencia que sean expulsados. Adán y Eva fueron expulsados del huerto y ahora este fue expulsado afuera. También se fue. ¿Qué más ofensores vemos en la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 5, verso 6, nos dice el apóstol Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Porque acuérdense que Jehová vio que la maldad que el corazón de los hombres era solamente de continuo hacia el mal, y se arrepintió en su corazón y le dolió haber creado al hombre. Esto fue después de Caín. El hombre se corrompió, se pervirtió, había mucha violencia, había mucha depravación y Dios le dolió. No había alguien que buscara a Dios, y ahí y sabe que Dios siempre da una oportunidad, porque de entre todos los seres humanos que había ahí, hubo un hombre que se levantó, un hombre que es Enoc, y fue un predicador, porque caminó Enoc con Dios, y usted cree que se iba a quedar callado Enoc. Enoc fue un predicador que le decían cómo debían de vivir, por eso agradó a Dios y Dios se lo llevó. Y luego Noé también, pregonero de justicia. Aquí Noé también andaba predicando, arrepiéntate de sus maldades, arrepiéntate de sus pecados. Dios siempre dando una oportunidad. Con Caín, pues no había otro. Dios mismo fue el que le dijo, mira, el pecado, no hagas esto, cambia, arrepiéntete. Dios le estaba diciendo, pídeme que te ayude. Y con esta generación antidiluviana también lo mismo. Primero fue Enoc y luego Noé, pregonero de justicia. Y como no quisieron, pues fueron destruidos porque ofendieron a Dios, porque el ser humano no fue creado para la violencia. El ser humano no fue creado para quitar el derecho a la vida a las demás personas. El ser humano no fue creado para la perversión. El pecado ofende a Dios y también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que aquí aprendemos que la violencia y la depravación ofenden a Dios. Pero ahora vamos a continuar con los ofensores del nuevo pacto. Porque acuérdense que ese mismo Dios, el que hizo a Adán y a Eva, ese mismo Dios que habló a Caín, ese mismo Dios que vino y le habló a Noé, ese mismo Dios que vino y le habló platicó con Abraham y envió a sus ángeles para salvar a Enoc, ese mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y por qué se hizo carne? Pues porque el Padre nos ama. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Lo sabemos muy bien. De tal manera amó Dios al mundo, tanto fue su amor al mundo, a la raza humana, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, el Padre no envió a Jesucristo al mundo para juzgar al mundo. No lo envió para juzgarlo, no. ¿Cuál fue el principal deseo? Sino para que el mundo fuera salvo por él.
El que en él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué cree que pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. No hay otro nombre dado en el cielo a los hombres por quien podamos ser salvos, solamente por Jesucristo. Si tú crees, qué bueno, no eres condenado, pero el que no cree no ha sido condenado. Y luego dice, este es el juicio, o sea, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Bueno, que la luz vino a este mundo. La luz, Dios, la luz vino, Jesucristo vino a este mundo, pero nos dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras, sus acciones eran malas. Esa es la condenación, que se le da la oportunidad a la persona y la persona no quiere. Se condena, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esto me hace recordar, hay personas que vamos a la iglesia. No, ¿para qué voy a la iglesia? Ese pasó pura piedra, nada más parece que le cuentan mi vida. El predicador más piedra tras piedra. No es el predicador, es Dios que está con su luz alumbrando tu vida. Por eso aquella persona que se rehúsa ir a la iglesia, al culto, donde se predica la verdadera palabra, no te están sobando tu pecado, que Dios te va a hacer rico, no, donde se predica la palabra, la persona se rehúsa o simplemente le vale, no quiere venir, pudiendo haber venido, mire, está menospreciando la luz, porque dice, todo aquel que hace lo malo, oye la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas, pero el que practica la verdad, así como usted, viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Mire, esto es de plano, como dice aquí, los que acabamos de leer, no vienen a la luz. Ellos no vienen. O sea, de plano no vienen, no quieren nada con Jesús. Y por no querer nada con Jesús, están condenados. De plano, o sea, no quieren. No quieren. Pero ¿qué de aquellos, hermanos míos, que un día vinieron a la luz y regresaron? ¿Qué de aquellos? Bueno, dice el libro de los Hebreos, hermanos míos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, entendiendo una fe segura, una fe cierta, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Así es como debemos acercarnos a Dios, con la intención de que voy a adorar a Dios. Vengo a la casa de mi Señor a escuchar su palabra. No me voy a dormir. Y si me estoy durmiendo, me voy a pellizcar. Me voy a hacer algo así para que no me duerma. ¿Por qué? Porque yo vengo a adorar a Dios. Con corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos, el agua pura es la palabra del Señor. Y también dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. O sea, firme. Porque proferimos ser cristianos, hemos dado esa profesión de fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Y cómo? Considerémonos con estimularnos al amor los unos a los otros y a las buenas obras. Eso nos dice el Señor, hermano. Y luego, ¿qué más dice? Y no dejando de congregarnos. O sea que esto es importante. No se deje de congregar, como algunos tienen por costumbre, pero usted no tiene esa costumbre. Usted está aquí, usted es fiel. Por eso a su hermano que no quiera venir o que sea como es, que tenga la pila baja, vaya y invítelo, insístale. Vamos. ¿Por qué? Porque dice aquí, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Y cuál es el amor? De amar al prójimo. ¿Y cuál otra buena obra? De venir a la casa de su Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea que si no quiere por las buenas, o sea que por consejito, píquele. Exhórtenlo. ¿Qué pasó? Es que el pastor me cae mal. No, si yo no voy por el pastor. Es que el predicador me cae mal. No, yo no voy por el predicador. Yo voy por Dios.
Es por Él, por el Señor, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿El día que te mueras o el día que el Señor Jesucristo venga? Porque aquí viene. Fíjese la importancia de tener el corazón sincero, de tener el corazón purificado de mala conciencia, de mantenernos firmes en la profesión de fe y del de considerarnos en el amor de unos a los otros y de el no dejarnos de congregar. Es muy importante porque si continuamos pecando deliberadamente, mucha gente conoce del Señor. Mucha gente ya recibió a Cristo. Mucha gente hizo su profesión de fe. Mucha gente hizo la oración de fe. Pero si continuamos pecando, ¿cómo es este pecar ahora? Deliberadamente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esa verdad se llama Jesucristo. Y esa verdad nos dice, sed santos como yo soy santo. Esa verdad nos dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y si el Señor Jesucristo nos dice que seamos perfectos, ¿será que acaso no vamos o no podemos cumplir esa palabra? Sí podemos. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su Santo Espíritu. No en nuestras fuerzas. Por eso el apóstol Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. O sea, si pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo, de que Él te puede hacer libre del pecado, de que si tú te consagras, Él te va a hacer libre. Mira, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya no. Ya no. Ya no. Sino una horrenda expectación de juicio y de furia de un fuego, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a Jesucristo. Jesucristo vino por amor. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros para morir por nuestros pecados. Pero si la persona le vale un cacahuate el sacrificio de Cristo y no lo toma en serio y no se consagra, está pecando y está haciendo un pecado voluntario. Está deliberadamente pecando. ¿Pecando de qué manera? No teniendo corazón sincero, no tener una mala conciencia, no ser un cristiano firme, no estimularnos unos al otro y no congregándose también. Eso es pecar, porque si puede congregarse y no se congrega, está pecando. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué le espera a esa persona? Ya no queda sacrificio alguno por los pecados, pues ya no, porque está jugando con la sangre del Señor, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y luego dice, miren, cualquiera que viola la ley de Moisés, acuérdense que muere sin misericordia por el testimonio de uno o dos testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que ha hollado, el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Esas son palabras fuertes. Si por la ley de Moisés lo acusaban dos personas, dos o tres, había que morir. Dice el Señor, mire, es que Dios dio a su Hijo, a su amado, lo dio por ti y por mí. Esa sangre que derramó es verdad para limpiar nuestros pecados. Y la persona vino, aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados, confesó sus pecados delante de Dios y empezó a caminar delante de Dios. Pero después se volvió un indolente. Después le valió, como Dios es amor y que salvo siempre salvo. Le valió, no se comprometió. ¿Qué está haciendo? Está tomando por inmunda. O sea, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado, el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Porque lo están pisoteando con los pecados que está cometiendo, con las cosas, con los pensamientos, con todo lo que está viendo. Está pecando deliberadamente. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Esa sangre es preciosa. Esa sangre es preciosa. ¿Y qué más ha hecho? Ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿A quién ha ultrajado? Al Espíritu de Dios.
Y eso sí es blasfemia. Eso sí es blasfemia. Porque el Espíritu te dice, anda, lee tu Biblia. No. Anda, ora. No. No. Congrégate. No. Da tu ofrenda. No. ¿Qué está haciendo? Se está contristando el Espíritu Santo. Y va a llegar un momento que el Espíritu se va. Luego dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y culmina diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea que, ¿qué aprendemos aquí? Que el menosprecio ofende a Dios. Cristianos que menosprecian a Dios. Que tienen por, sí, yo acepté a Cristo, pero no le importa consagrarse. No le importa ser fiel a su Señor. Lo ve como cualquier cosa. Piensa que venir aquí a la iglesia es como un club social. No, no es un club social, es venir a adorar a Dios. Piensa que leer su Biblia es cualquier cosa. No, muchos quisieran leer la Biblia. Así que veamos que vamos a dar una repasadita más aquí, sencilla, y vemos que qué cosas ofenden a Dios. Número 1, con Satanás y sus ángeles, el orgullo, la rebelión, la falta de arrepentimiento ofende a Dios. Con Adán y Eva, número 2, la desobediencia y la transgresión ofenden a Dios. Número 3, con Caín, la apatía, la insolencia ofenden a Dios. Número 4, con el pueblo antidiluviano y con Sodoma y Gomorra, la violencia y la depravación ofenden a Dios. Y número 5, con los cristianos del nuevo pacto que no son serios, ¿qué están haciendo? El menosprecio también ofende a Dios. Así que, es que miren, el Padre envió a su Hijo. El Padre envió a su Hijo. Es como si un papá tiene un hijo y ahí hay un señor que tiene a su otro, o un señor, un joven que está ahí y está enfermo. Y le dice, ¿sabe qué, señor? Dice, quiero que me salve en la vida porque es que me falta un riñón. Y la única persona compatible es su hijo. Y él, pues, señor, está bien, quítenle el riñón a mi hijo, déselo a aquel. El hígado, pongamos el hígado, ¿no? El hígado. Pues quítenle el hígado, déselo a aquel. Y le quitaron el hígado al hijo, mitad del hígado, y se lo pusieron a él. Y resulta ser que este ingrato, ¿qué creen que está haciendo luego? Tomando cerveza, tomando licor, maltratando el hígado del... ¿Usted cree que el Señor va a estar muy feliz? Si mira, si mi hijo, yo te di el hígado de mi hijo, ¿y qué estás haciendo tú? Pues así viene esto. El Señor envió a su Hijo amado para morir por nosotros. Derramó su sangre. El castigo de nuestra paz es sobre Jesucristo. O sea, todo el cuero y el cincho que merecíamos nosotros, se lo dio a Jesucristo, su Hijo, para que por medio de Él, nosotros seamos salvos. Por eso, hermano, caminemos con Dios con temor y temblor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, sí, pero ocupémonos de nuestra salvación con temor y con temblor. Señor, te damos gracias porque nos has hablado, Padre, a través de tu palabra. Gracias porque hemos entendido, Señor, que desobedecerte trae sus consecuencias. Ayúdanos, Señor, en este nuevo pacto a no pisotear tu sangre, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Padre amado. Oh, nos has enseñado que todo aquel que se comporta mal y que te desobedece han sufrido sus consecuencias, Dios, pero que nosotros, Señor, entendamos para no caer en esos errores, en esos pecados. Ayúdanos, Padre. Te pido por toda la iglesia de esta generación, Señor, de hoy en día. Primeramente por la iglesia Gloria de Sion, Señor. Levanta a tu pueblo, restáuralos. Mira aquel que está débil, aquel que de muchas maneras te está ofendiendo, Señor, pisoteando tu sangre. Señor, con su manera de comportarse, te lo pongo en tus manos, Padre amado. Yo sé que tú conoces
a cada uno de aquellos que aquí se congregan, Señor, y sobre todo que conocen el corazón, Señor, y que, Señor, deliberadamente, probablemente, Señor, pisotean tu sangre, Padre. Perdónalos, Padre, ayúdales. Ten misericordia a nosotros, que cada día, Señor, nos acerquemos, que cada día, Señor, te amemos de corazón. Oh, Padre amado, que nosotros cada día, Señor, tengamos respeto de ti, tengamos, Señor, aleluya, esa reverencia, que al venir a tu casa te adoremos, que al venir a tu casa, Señor, seas tú exaltado a través de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, por los labios de mi hermano Alfredo, que tú lo usas. Muchas gracias, Padre. Usa a mi hermano Joel el viernes, Padre, trayendo otra palabra, una palabra que transforma el corazón de aquellos que vengamos, Señor. Pido, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquel que no vino. Bendícelo, Padre. Si hay enfermo, sánalo en el nombre de Jesús.